Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Frío, pero... Estaba frío. Pero bueno, el solcito acomoda el alma. Sí, y ahora de tarde va a estar incluso más despejado que mañana. Mañana también una jornada bastante soleada, pero hoy tuvimos de nuevo una madrugada con temperaturas bajo cero. No en Montevideo, pero en buena parte del interior del país. Ya sabemos que agosto se impone en bajas temperaturas y hay un viejo dicho que tenemos que tomar con humor, que es julio los prepara y agosto se los lleva. Y agosto se los lleva, y estamos hablando de algunas patologías que capaz que tienen que ver con nuestro invitado. ¿Qué te parece? Es probable, sí. Estamos recibiendo al doctor Fernando Arrieta, que es director del programa de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Por favor. ¿Tuberculosis habemos? Habemos. Sí, la tuberculosis sigue existiendo en nuestro país. A pesar de todos los esfuerzos del Programa Nacional de Tuberculosis, esta enfermedad venía descendiendo a un ritmo muy acelerado. Y lo que pasó es lo que se ha visto en otras partes del mundo, es que al descender tanto, la posibilidad de que los médicos se encuentren con un paciente con una tuberculosis es baja. Entonces la enfermedad deja de percibirse como un problema de salud pública, ya sea por parte tanto de los médicos como de los usuarios, de la población en general. Y al no pensar que puede haber tuberculosis, los diagnósticos se demoran, los enfermos se diagnostican más tarde y están más tiempo enfermos entre nosotros, por lo tanto están más tiempo contagiando También, claro. Y en consecuencia hemos tenido un leve aumento, no es nada preocupante, pero hemos tenido en estos últimos años un leve aumento de los casos. Por eso es muy importante y yo agradezco la posibilidad de estar hoy acá y traer este tema a discusión, a conocimiento de la población. Claro. Una enfermedad que hasta, no sé, hace cuánto, pero pongamos 70, 80 años para atrás, era realmente un pronóstico mortal, que te puede tener un efecto mortal, ¿no? Sí, gran parte de los enfermos de tuberculosis se dice que sin tratamiento la enfermedad mata al 50% de los pacientes en los 2 primeros años de vida. Las primeras drogas antituberculosas fueron descubiertas allá por el año 1946, 47, así que no... Es verdad, hace unos cuantos años. 60 y pico de 70 años. Y es bueno recordar que debe ser la enfermedad infecciosa más antigua del mundo, lleva más de 5.000 años entre nosotros, se ha descubierto enfermos de tuberculosis en momias egipcias y anteriores inclusive. ¿Es bacilar o infecciosa? Es ambas cosas. Pues bacilar es porque es causada por un bacilo, por el bacilo de Koch, y es infectocontagiosa, pues una enfermedad infecciosa capaz de transmitirse de persona a persona. Doctor, es bien interesante que usted de alguna manera plantee que nuestra sociedad la tiene como quitada del sector de riesgo, pero no solo cuando hablamos de nuestra sociedad nosotros los legos, sino también los médicos. Sí, es verdad, eso es lo que ha pasado. Se tornó algo tan infrecuente que los médicos de repente cuando los pacientes van y consultan en lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención, las primeras consultas de la población, están con tos, con expectoración, hace más de 15 días que están tosiendo y de repente piensan siempre antes en una bronquitis, que es probable, la mayoría de esos pacientes deben de tener una bronquitis. Pero descartada la bronquitis, pues le dan un antibiótico, le dan un jarabe, el paciente no mejora, vuelve a consultar en otro servicio de salud y lo que tienden a hacer es decir, no se invocó con el antibiótico, hay que cambiar el jarabe, cambiemos el antibiótico, y el paciente sigue y sigue peregrinando por los servicios de salud. Y el diagnóstico es muy sencillo, es solamente hacer un estudio de la expectoración. Es un diagnóstico sencillo, muy barato de hacer y que habitualmente para los pacientes es sin costo. La sintomatología de esta patología es una tos, hasta ahí entramos todos,
fiebre, febrícula en realidad. Febrícula. Tampoco es una fiebre que asuste o alarme. Sudores nocturnos y pérdida de peso. Pero todo esto de una manera muy gradual. Es verdad, sí. Esos son los síntomas que más predominan si bien la tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo humano, la enorme mayoría de los casos son en la esfera respiratoria, es una tuberculosis pulmonar, 9 de cada 10 pacientes. Por eso la mayoría de los síntomas son de origen respiratorio y son tal cual los habías descrito. ¿Sí? Ahora, el virus está en todos lados. El tema es que muchos de nosotros pasamos por el virus sin que el virus nos afecte. ¿Qué hay en las personas que sí resultan afectadas? A ver, la historia natural de la tuberculosis es la siguiente. Cuando uno entra en contacto con el bacilo de la tuberculosis, lo inhala, ese bacilo queda alojado en el pulmón y en la enorme mayoría de las personas, las defensas inmunitarias de esa persona controlan esa infección. La enorme mayoría de esos pacientes, de esas personas infectadas, porque no son enfermos, se van a morir en el devenir del tiempo de cualquier otra causa, pero no de tuberculosis. Tienen una infección controlada por su sistema inmunitario. En algunos de estos pacientes, sobre todo en edades más avanzadas de la vida, cuando el sistema inmunitario decae, esos viejos focos pueden reactivarse y uno hacer una enfermedad tuberculosa a punto de partida de la reactivación de un viejo foco que habíamos adquirido hace muchos años atrás. Pero sé que una persona sana lo controla, el sistema inmunológico controla al bacilo. En la enorme mayoría de los casos. Pero no lo mata, es decir, queda en estado de latencia. Queda en estado latente, exactamente. Increíble, ¿no? Y en otras personas, cuando entra en contacto por primera vez, el organismo no logra controlar esa infección y esa infección progresa relativamente rápido hacia una enfermedad. La diferencia entre uno y otro es la fortaleza en el sistema inmunológico. Exactamente. Eso es lo que viene a ser la gran diferencia. La otra diferencia, ya desde un punto de vista epidemiológico, es que cuando en una sociedad predominan los casos en las personas de edad avanzada, uno asume que esa es gente que se infectó muchos años atrás, claro, cuando la tuberculosis era muy prevalente, y gente sobre la cual los programas de control de tuberculosis lo único que pueden hacer es agarrar y diagnosticarlo lo más rápido posible para tratarlo. Pero cuando la enfermedad empieza a predominar en edades jóvenes de la vida, eso no es porque se hayan infectado hace muchos años atrás, claro, sino porque hay focos de infección reciente, ¿eh? Y eso quiere decir que hay gente que está infectando en este momento en esa comunidad. La enfermedad nunca desapareció del país, siempre hubo. Nunca desapareció. Tuvimos niveles más bajos, pensamos que íbamos a poder llegar a estar en vías de eliminación de la tuberculosis, pero es una enfermedad que siempre se las ingenia para colarse. Para colarse. No hay ningún país en el mundo que haya podido eliminarla completamente. Doctor, ¿y enfermedades asociadas que puedan facilitar que prospere el bacilo en una persona? Lo primero que a uno se le ocurre cuando se habla de pulmones es el tabaco. Pero usted dijo también, puede ser de presentación pulmonar, pero podemos tener tuberculosis casi en cualquier lugar del cuerpo. Sí, en cualquier lugar del cuerpo. Hay algunas condiciones que se ha visto que favorecen el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a comorbilidades, a enfermedades, todas aquellas que disminuyan el sistema inmunitario pueden favorecer el desarrollo de una tuberculosis, ya sea porque si te pones en contacto por primera vez, si tu sistema inmunitario no está bien, es mucho más difícil poder controlar esa primera infección. Y en otros casos, si ya estábamos infectados y nuestras defensas decaen, favorece que se desarrolle, que se reactiven aquellos viejos focos de infección.
Después hay otras condiciones sociales, culturales, económicas. La tuberculosis es una enfermedad que se ha vinculado mucho a la pobreza, y es verdad. Pero no quiere decir de ninguna manera que exclusivamente la gente con mayores problemas económicos y culturales sean los únicos que van a padecer tuberculosis. Vamos a volver con ese tema, vamos a hacer una pausa. El doctor Fernando Arrieta nos acompaña y queda con nosotros un espacio más. Es director del programa de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública y Gladys González lo saluda. Qué bueno verlo. Me ha atendido varias veces porque cuando me engripo y yo me resfrío, sufro mucho de los bronquios. Excelente médico y excelente persona. Saludos a todos en esta tarde y en casa, Gladys González. Gracias a usted. Bienvenida. Breve la pausa.